Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito y el día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Además de saludarlos, les recuerda que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Por favor, síganos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Por Escrito en Spotify. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Mi querida Ceci. Mi querido Juan. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Vamos a hablar de algo que es muy importante, que son las heroínas. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, Mi querido Juan. ¿por qué es importante hablar de heroínas? Fíjate, mi querido Juan, que en este programa hemos hecho mucho énfasis sobre el papel de las mujeres, tanto como autoras como personajes. Las heroínas son personajes extraños. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú hablas de una heroína, estás hablando de un personaje femenino principal que generalmente destaca por estas cualidades nobles y admirables. Una cualidad noble y admirable de un héroe es la fuerza, es la astucia. Y generalmente las mujeres estaban siendo muy estereotipadas como estos seres que están estresados, angustiados y que necesitan a alguien que los venga a salvar. Y ahí aparece el héroe. ¿Pero qué crees? Que también hay heroínas y que también hay estas mujeres astutas, inteligentes, fuertes, con un espíritu que las lleva a traspasar el umbral de lo natural para hacer algo extraordinario. Y de eso vamos a hablar hoy. Contábamos antes de iniciar el programa que el programa es importante. Afortunadamente se empieza a revalorizar. Creo que podemos encontrar más ejemplos cinematográficos y de literatura contemporánea que de literatura clásica. Sin duda. Y aquí hay algo que sí me gustaría aclarar, sobre todo a las personas que nos escuchan o que nos ven. No es lo mismo ser la protagonista que ser una heroína. Voy a poner ejemplos muy bobos, quizá un poco básicos, pero que nos van a permitir entender por qué. Caperucita Roja es protagonista, pero no es ninguna heroína. La Reina de las Nieves es una protagonista, pero no es una heroína. La Sirenita, estoy ahorita solo diciendo cuentos de Andersen, pero casi toda la literatura clásica, antigua, de cuentos de hadas, hay protagonistas, sí. Y es importante, sí, pero no son heroínas. Y vamos a ir desglosando cuáles son las heroínas. Y en una contraposición, y con esto le voy a ir pasando el balón a Ceci, creo que hay mucho en literatura clásica villanas. Ah, por supuesto. Hay mucha... Sí, villana esa es la palabra adecuada, más que villanos. Y creo que esto también es importante resaltarlo. A ver, hay que respetar a cada época por lo que es, cada época. Rescatemos lo bueno, lo malo que vemos en cada una para poder hablar de este gran pretexto literario. Lo que es sorprendente y lo que bien menciona Ceci es extraordinario encontrar de repente en los clásicos a las heroínas. Y déjame platicarte también que por ejemplo, en textos sagrados también hay heroínas. Por ejemplo, si tú te vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar libros, por ejemplo, Sara, por ejemplo, Judith, que son heroínas, que son mujeres que Judith, por ejemplo, con la historia de Holofernes, ella es una heroína, porque Holofernes es este rey malvado que tiene subyugado al pueblo judío, y Judith es una mujer muy, muy hermosa, y Holofernes se enamora de ella. Judith seduce a Holofernes, lo emborracha y lo termina matando, degollado. Hay pinturas de muy importantes de claroscuros de Tiziano, por ejemplo, de
este crimen, porque digo, no hay otra manera de llamarlo, pero de este acto heroico de liberación en donde ella se ofrece sabiendo el riesgo que corre a matar a un rey tirano. Y como ellas vamos a encontrar este tipo de mujeres que siendo algunas bellas, pero que tienen inteligencia, que tienen astucia y que son verdaderamente inteligentes, y también hay ejemplos muy modernos. Decías con mucha precisión, Juan Carlos, que ser protagonista no es lo mismo que ser heroína. Y por ejemplo, Hermione, que en esta saga de Harry Potter, ella sí es una heroína. Ella no es nada más un personaje secundario, sino que es una chica muy dedicada, es una chica a la que muy perfeccionista, a la que le sale bien, pero también es al mismo tiempo coprotagonista de esta saga maravillosa de Harry Potter. Sí, creo que es difícil. No es protagonista, porque además la obra se llama Harry Potter. Claro. Pero es la mejor amiga, por un lado, y pues uno de los 3 personajes principales. Sí es heroína, porque todo el tiempo está salvando, y está salvando, como bien dices, gracias a su inteligencia y a su astucia. Vamos a ir desglosando, creo que ahorita podemos empezar, aunque terminemos en las conversaciones, cuáles son estas características propias de las heroínas, para que también nosotros vayamos, cuando leemos, encontrando quiénes son esos personajes heroicos, en este caso los femeninos. Compasión y empatía, que me parecen 2 características preciosas de las heroínas, que quizá sean menos vistosas que la inteligencia o la valentía, pero compasión y empatía como podemos encontrar en Jane Eyre de Charlotte Brontë. Sin duda, y es que fíjate, Juan Carlos, generalmente también vemos al héroe como un superhéroe, ¿no? Y no necesariamente, o sea, el héroe es un personaje humanizado. Una heroína, por lo tanto, tiene estos atributos de empatía, de amor, en muchos casos de misericordia, y eso es verdaderamente ser un héroe. ¿Cuántas reinas, por ejemplo, pienso en Isabel la Católica, ¿verdad? A lo mejor criticada hoy por la historia, pero ella es una verdadera heroína. Ella fue a la guerra por su propia fe, tanto es así que pues se gana el mote de la católica, ¿no? Creo que por eso es más fácil juzgar las obras literarias, las novelas, duda, que claro. los personajes históricos. Estaba pensando, otro personaje histórico con mucho contraste, pero más bien su revelación es negativa, es Cleopatra. Sí, bueno. En realidad, y es una líder, que es otra de las características propias de una heroína, una habilidad para liderar. Claro, Cleopatra necesitó mucho el apoyo de Julio César para poder gobernar, pero había liderazgo en ella. Claro, se atribuía cierta divinidad y un sinfín de etcéteras, pero ahí hay rasgos. Es más difícil juzgar a un personaje histórico que a un personaje literario. Pero si vamos a hablar de habilidad para liderar en un personaje literario, ¿te suena alguno? Pues es que fíjate, yo sí pienso por ejemplo, se me vienen muchos personajes a la mente, personajes históricos. Pienso en la reina Isabel, en cómo ella verdaderamente fue una reina guerrera, fue una reina muy sanguinaria también, pero también fue una heroína porque ella sí le dio cohesión a la Gran Bretaña. Entonces, en ese sentido, ella es una verdadera heroína. Pero también pienso en Julieta. Julieta también es una heroína. Julieta es esta mujer que lucha por su identidad y que lucha por su amor y que es capaz de arriesgarse. Digo, sabemos en qué acaba, pero ella también es una heroína. Es una gran tragedia porque al final va a morir. Perdón el spoiler, pues, si no lo sabían, ¿verdad? ¿Qué? ¿En serio? No, a ver, en habilidad para liderar estaba pensando en Lira Belagua, de La materia oscura, de Philip Pullman. Y ahora que mencionas a Julieta, aunque no la tenemos aquí en el guión, creo que se asemeja más a Jo March en esta obra de Mujercitas, ajá. Por la búsqueda de independencia y autonomía, que no es igual que liderazgo, no es lo mismo, sobre todo en épocas en las que ser independiente es verdaderamente complicado. Y eso es lo que está retratando Shakespeare. Claro, también hay que decir, ¿no?
Julieta tenía 14 años apenas Claro. cuando se Eso la enamora hace más heroína. de Romeo. Tal vez sí, pero ahí está justo el meollo de la situación. Vamos a hablar, sí, me parece válido hablar de personajes históricos. Tenemos también a Juana de Arco, por ejemplo. Pues bueno. Personajes literarios, quédense en el programa, se va a poner muy bueno. Seguimos hablando de heroínas, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, me gustaría hablar un poquito de este potencial de los roles de las mujeres y cómo estos roles se han ido transformando a lo largo de la historia. Generalmente, las mujeres hemos sido como asignadas a ciertos roles de cuidado, en cierta manera de sacrificio, de dedicación, y entonces las mujeres tradicionalmente, sobre todo en el pasado, estaban dedicadas al cuidado de la familia, al cuidado del hogar, al cuidado de los niños, pero también después al cuidado de los viejos, en fin, eran las que se encargaban de todo lo que tenía que ver con la cocina, lo relacionado con la salud, con dar consejo, y por muchos años estas labores no se habían visto como labores heroicas, y vaya si lo son. La cotidianidad tiene su grado de heroísmo. Por fortuna también ha habido una revalorización del rol de la mujer. El rol de la mujer en donde no se le concedía este espíritu de liderazgo, sino más bien tenía un rol de subordinación. Hoy ya vemos que esta característica que tienen muchas heroínas tiene que ver con el liderazgo. Aunque habrá que decir que también desde antiguo se veían muchas heroínas o muchos personajes femeninos que tenían este tipo de rasgos. Pienso en Palas Atenea, una mujer verdaderamente sabia, una mujer poderosa, ¿verdad? Una diosa, una figura femenina poderosa, sabia, y que todos estos aspectos se van destacando ahora en mujeres contemporáneas que asumen su liderazgo y que asumimos liderazgo con naturalidad, ya no como algo diferente. Las mujeres en muchos sentidos también tienen esta combinación de liderazgo con mucha empatía por toda la herencia histórica que nos hemos ido apropiando, la resiliencia, la capacidad de comunicación y sobre todo esta toma de decisiones fundamentada en la colaboración y el consenso. Quiero decir que las heroínas actuales son aquellas que tienen estas habilidades blandas muy bien desarrolladas, que son cruciales en entornos profesionales, políticos, comunitarios y artísticos, donde la diversidad de perspectivas y enfoques pues es esencial para que nosotros podamos tomar rumbos efectivos y resolver problemas complejos. A ver, ¿qué no es eso lo que hacen las heroínas? Las heroínas dan soluciones, las heroínas resuelven problemas, y las mujeres que en alguna parte de la historia fuimos excluidas de estos roles de liderazgo, pues por los estereotipos de género tan arraigados que han existido, hoy ya tenemos muchos referentes. Pensemos en Angela Merkel, pensemos en Jacinda Ardern, pensemos en todos estos liderazgos que el día de hoy a las mujeres ya nos permiten actuar nuestros propios liderazgos con gran comodidad. Pensemos no solamente en líderes políticas. Hoy en México estamos a punto de tener una presidenta mujer, eso es lo más probable. Y estos desafíos de cómo se han ido enfrentando a una sociedad que tal vez no acepta tanto los liderazgos femeninos, pero también todas estas plumas relevantes de mujeres que se han y nos hemos atrevido a levantar la pluma, a expresar nuestra opinión, nos hemos atrevido también a generar esta experiencia estética, a emocionarte. Si nosotras nos atrevimos, ¿te atreverías tú también a leernos?
Conversaciones. Sí, hemos llegado a las conversaciones. Si me lo permites, vamos a repasar un poquito lo que habíamos arrancado en el programa. Estamos hablando de heroínas en la literatura, un poco en la historia, aunque es un poco más difícil de hacerlo. Y veíamos algunos rasgos, inteligencia y astucia, como en el caso de Hermione Granger en Harry Potter, compasión y empatía, como en el caso de Jane Eyre de Charlotte Bronte, habilidad para liderar, como en el caso de Lyra Belacqua en La materia oscura de Philip Pullman, independencia y autonomía, tú mencionabas a Julieta, yo mencionaba a Jo March, y podemos seguir también con compromiso con los valores y los principios. Fíjate que ese es bien importante, Juan Carlos, porque creo que una heroína sí es como leal a sus valores, leal a sus principios, leal más allá de lo ordinario, y eso la convierte y le da esta característica de heroína. Aquí vamos a regresar a Tolkien, ¿Cómo porque no? creo que sí hay 3 personajes, aunque en el guión está quizá el más bonito de ellos, pero no el único. A ver, quizá el más débil de los 3 sería Arwen. Arwen me parece que sí es una heroína con esta característica de fiel a los valores, porque aunque es una elfa, prefiere morir y poder amar a un humano, aunque eso le lleve la vida, aunque se tenga que... es más bien, no es que le lleve la vida, porque ella sí es inmortal, porque ella sí es una elfa, pero prefiere estar con él, aunque se va a morir, que ir con los suyos a la tierra prometida. Ahí creo que hay mucha heroicidad de parte del personaje. Otro personaje que además está muy bien retratado, me gusta esta serie que están haciendo los de Amazon Prime de Los Anillos del Poder. Ahí tenemos a Galadriel. Galadriel con una fuerte convicción de acabar con el mal. Pobre personaje, porque ella fue maldita sin quererlo demasiado, estaba muy joven cuando ocurre, y toda su lucha durante la Tierra Media es acabar con el mal, y realmente no puede hasta que termina la Guerra del Anillo. Entonces, ni siquiera gracias a ella, pero entonces va a poder volver a la Tierra Prometida, y ahí me parece que también hay una convicción en los valores. Finalmente ayuda a Frodo y a sus amigos a obtenerlo. Y finalmente, el que nos habían regalado aquí, el de Eowyn, este personaje humano que en la película gusta mucho, ¿no? Porque le corta la cabeza o termina matando a uno de los Nazgûl, diciendo que ella no es un varón, sino que es una mujer, disfrazarse de soldado, ser fiel a sus principios, incluso cuando pues relativamente se enamora del rey y sabe que ese no es su papel, es también saber y valorarse a sí misma. Y mira, otro de las características importantes que tiene una heroína es esta humildad para aprender y para adaptarse. El cuento de la criada de Margaret Atwood es una obra sensacional y nos presenta a una heroína, Offred, que es un ejemplo notable de una persona que aprende a adaptarse a un entorno muy, muy opresivo, muy cambiante, y a medida que la sociedad en la que vive se va transformando radicalmente, sus derechos son restringidos y ella encuentra formas ingeniosas para estar sobreviviendo, para estarse adaptando y sobre todo algo bien importante, para mantener su identidad. Otro de la literatura contemporánea que es una heroína que te vas a morir de risa, es un robot, pero es una heroína. Se llama Clara, en Clara y el Sol, de esta novela estupenda de Ishiguro, que además me parece maravilloso porque Clara es un robot que necesita de la luz del sol para recargar energía y es comprada por una niñita que están en el proceso de una transformación. Entonces, en esa transformación de su niña dueña, la niña puede morir. Y Clara hace un viaje, el viaje de la heroína, porque Clara quiere irle a pedir al sol que por favor su dueña esté bien. Y no le importa pasar por todas las vicisitudes de este viaje a donde está la cuna del sol para irle a pedir por la salud de su dueña. Y entonces es una robot orando, es una robot que trasciende su naturaleza
para poderle pedir algo en beneficio de alguien más. Entonces, es esta capacidad que tiene ella de ir aprendiendo, de irse dando cuenta de más allá del aquello para lo que estaba programada. Maravillosa novela Clara y el Sol. ¿Podríamos decir que la característica es el sacrificio? Ay, también, Juan Carlos, Me claro parece que sería sí. adecuado. A ver, aquí voy a salirme un poquito, ya sabes que me gusta andar por los bordes. Helena de Troya, ¿podría ser una heroína? Escuché una interpretación que decía que Helena en realidad había sido enviada intencionalmente Ay, para enamorar y de esa manera que los atenienses pudieran meterse en Troya. Siguiendo esa versión sería interesante. no Si sé. no, está muy en la frontera, me parece que no. Vamos a ver, Penélope. Ay, Penélope sí, para que veas. ¿Y por qué Penélope sí, Juan Carlos? Porque Penélope se queda sola. Ella se queda al frente de Ítaca mientras su esposo pues se va a una aventura, ¿verdad? Y ella se queda al frente, maneja Ítaca, es tentada muchas veces, seducida por muchas personas que le quieren quitar el poder, etcétera, y cuando su marido regresa, ella está, pero habiendo casi hasta multiplicado lo que hubiera podido Con hacer la ella. inteligencia que tenía de yo me voy a casar cuando termine de hacer esta chambita. Sí. Perdón, no sé qué era exactamente lo que estaba haciendo. Pero entonces tejía en la mañana y destejía en la noche. Entonces ahí nuevamente está la característica, no solo es la paciencia, que no sé si sea visto como una virtud en la actualidad, pero sí la astucia de Penélope para poderse mantener y esperar el retorno de su amado. Hay otro personaje, no sé si lo ubicas, Alcestis. A ver, cuéntame. Alcestis es una tragedia griega y aquí lo que ocurre es que en un pacto que hace el rey con los dioses, él va a tener que morir. Y cuando llega el momento de pagar y le toca morir, Alcestis, la esposa, le dice: yo me sacrifico por ti para que tú puedas seguir viviendo. Uh-huh. Ahí, ahora que mencionabas el tema del sacrificio como una posibilidad, en el caso de Clara, aunque esté rezando más allá de que vaya a morir o no, Alcestis ama tanto a su marido que aunque sabe y sabía, porque ella también sabía lo que iba a ocurrir, termina sacrificándose y ella va al orco en su lugar. La tragedia, después va a venir, me parece que es Hércules a rescatarla, a sacarla del inframundo y de esta manera podrá vivir también. Pero ahí tenemos pues 3 personajes antiguos que juegan y coquetean con la heroicidad. A ver, dime, ¿y Electra no será una heroína también? Electra sí, y sería de estas rebeldes. Sí. Que no me acuerdo, creo que no lo habíamos mencionado, pero es claro, Electra es una rebelde porque entierra al familiar en territorio donde no está permitido hacerlo. Y esa es rebeldía contra la ley. Sin duda. Absolutamente una heroína, sí. Y además es una mujer potente, es una mujer fuerte, es una mujer insumisa. Es una maravilla. A ver, ahí te va otro. A ver, otro. Mafalda. Ay, Mafalda, claro que es una heroína. Y te voy a decir cuáles son las características de heroína que tiene Mafalda. Vas a ver, es astuta, es inteligente, Sí. es líder, es inspiradora, ¿no? Entonces yo creo que Mafalda sí cumple con todos los requisitos. A mí me parece que sí, aunque sea una niña y aunque sus limitaciones pues, son mayúsculas, ¿no? O sea, la niña no puede más allá de pensar, rebelarse contra el mundo, rebelarse contra tomar la sopa también. Ah, también, claro. creo que sí es un personaje. Y hace reflexionar a los papás. Sí. Muchas veces con las cosas que dice, los deja cuadrados y los deja con la nariz chatita, A ver, ¿no? ahí te va otro personaje. Este está en la frontera. A ver. Heidi de Johanna Spring. Yo no sé si el tema de la libertad, la búsqueda de la independencia, quizá está muy chica. Ya vi que a Cecilia Durán no le gustó mucho la idea. No. Pero sí sé cuál te va a gustar. A ver, ¿cuál? Dorothy. Ay, Dorothy, claro que es una heroína. A ver, Dorothy tiene la capacidad de sacar lo mejor de sus 4 compañeros de viaje. Ella es la que de repente pues decide así como cloc, cloc, chocando sus zapatitos, empezar el camino de ladrillos amarillos. Y parece que no, porque en realidad Dorothy no es fuerte, tampoco es que sea la más astuta del mundo, se queda dormida cuando no le toca, Sí. pero la capacidad que tiene es la de reunirlos y decirle, a ver, ven, vamos juntos a buscar al mago de Oz. Claro. Creo que ahí está en esa constancia la heroicidad de Dorothy. Sin duda. Es protagonista
y sí creo que sea una heroína. También que no estaba en el guión, pero me gustó también. A ver, no sé si tú tuviste la oportunidad de leer nada de Jan Teller. Sé que hemos platicado de esta obra un poco. Aquí es también una novela un poco en la frontera. Agnes es, digamos, la voz que cuenta la historia de Pierre Anton y todos los amigos de la primaria, secundaria, no estoy muy seguro dónde es, que empiezan a buscar el significado de la vida y donde el significado de la vida se les empieza a ir de las manos literalmente. Creo que hay heroísmo en esta búsqueda del significado. Nuevamente son adolescentes, son jóvenes, no tienen muchas herramientas, sin embargo están buscando el significado de la vida. A ver, hay gente que va a sacrificar unas cosas que para qué te cuento, es una novela difícil, es una novela dura, pero creo que ahí, aunque ella queda, en mi opinión, como la heroína, porque es la que lo narra, pero en realidad creo que ahí hay mucha heroicidad que después se tergiversa, se pierde. Si no han leído la novela de Jan Teller, vale la pena, es dura, pero vale mucho la pena. Vale la pena porque además uno nunca se imagina cómo, o sea, hasta dónde van a llegar las cosas, ¿no? Sherazada. A ella, desde luego. A ver, ¿y por qué ella es una heroína, me parece? Es una mujer extremadamente astuta que tiene la capacidad de doblegar a una persona muy poderosa y no solamente la doblega, es capaz de hacer que se enamore de ella. Y es una mujer con una fantasía, pero exacerbada, casi podríamos decir ilimitada. Y sí, para mí sí es una heroína, sin duda. No, seducción absoluta. Recordemos que Sherazada es la hija mayor del encargado de llevarle al rey a las doncellas. El rey había tomado la decisión, porque la esposa anterior le había puesto los cuernos de una manera espantosa, de que se iba a casar todos los días y al finalizar la noche iba a matar a la persona con la que había estado y se iba a casar al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque es el rey y puede. Ya no hay doncellas en el reino. El papá, que es el encargado, dice, pues me van a cortar ahora la cabeza porque solo me quedan mis hijas. De hecho, iba a casar a la hermana menor, ahorita no recuerdo, Donizada se llama. Y le dice Sherazada, no, yo me encargo. Y entonces empiezan los relatos que no terminan y los relatos que no terminan. Digo, para que lo sepan, por si no lo saben, no son 1001 historias. Son en realidad como 350. Pero decir 1001 es como en el cristianismo decir 70 veces 7. Es un número infinito. Es además una obra a la que se le van a ir añadiendo cosas. El tema de Aladino, el tema de Alí Baba, el tema de Sinbad el Marino, se fueron añadiendo posteriormente a la obra quizá original. Pero creo que una de las grandes heroínas de la literatura es sin duda Sherazada. Sí, por supuesto. Precisamente además porque convoca valores altos. Sherazada lo que hace también es decir, a ver, yo voy, papá, porque yo no quiero que te maten a ti, pero tampoco quiero que le pase nada a mi hermana. Entonces tiene ese sacrificio del que hablabas hace un momento, Juan Carlos. Hace ratito estaba platicando de La Reina de las Nieves y de Caperucita, que son protagonistas, pero no son heroínas. Pero sí encuentro en Christian Andersen a una heroína. A ver si te suena el cuento. Se llama Los Cisnes Salvajes. A ver, cuéntamelo. En Los Cisnes Salvajes es un señor que tiene muchos hijos. La menor de ellas es Elisa. Muere la mamá, se casa con una mujer que es malvada, que no quiere a los hijos y que es medio bruja y los convierte a todos, excepto a ella, porque la alcanzan a mandar fuera antes de que llegue el embrujo, se convierten en cisnes. Entonces, tras una serie de peripecias, ella se entera de que, bueno, primero tiene que arrancar unas hierbas para después hacer una tela, eso le desgasta las manos, y luego tiene que tejer antes de determinada fecha unas como mantos para sus hermanos. De hecho, al final no logra terminar el último y cuando se lo pone el hermano, sí se convierte otra vez en humano, pero se queda con un ala de cisne. A mí vi una caricatura, me traumó. No fue bonito, pero ahora que estaba repasando el guión, me queda muy claro que hay mucha heroicidad de parte de Elisa como personaje, sin duda. Claro. Y a mí me parece también todas estas características, Juan Carlos, de las que estamos hablando, nos sirven en la literatura
para retratar también a estos seres humanos que tienen que ser redondos, porque las heroínas que son todopoderosas, guapísimas y que no se despeinan, ya tampoco como que nos las estamos creyendo tanto. Nos gusta que tengan debilidades, nos gusta que se vea, pues sí, cómo han tenido que superar su humanidad para convertirse en heroínas. Y quiero hablar del Color púrpura de Alice Walker. Es la historia que sigue a Celie, que es una mujer afroamericana en el sur de los Estados Unidos, en esta parte que se conoce como el cinturón bíblico, que lucha contra el racismo. Además, o sea, esta mujer pertenece a la raza negra y es mujer, y busca una redención por su género, pero busca libertad por su raza. Vamos, si tenía valores esta mujer. Celie es esta heroína que va a superar abuso, que va a superar opresión para encontrar su voz y una fuerza interior. Si no han leído la obra, pueden encontrar una película que verdaderamente es maravillosa. Aparece Oprah Winfrey como parte de los personajes. Es espléndida, y creo que ella sí sería una heroína, no superhéroe, pero una heroína portentosísima. Estoy pensando en Harper Lee también. Ay, bueno. Harper Lee, la mujer que se negó a cederle a un blanco su asiento en el camión. Hablando de la dificultad que a veces implica hablar de héroes en la realidad. Ya para ir cerrando, quisiera hacer mención de Virginia Otis. Es el personaje de El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. En esta obra, los fantasmas tratan de asustar a unos gringos que acaban de adquirir una mansión, pero no asustan a nadie. Y esta niña es la que pues se acerca con el fantasma y le dice, bueno, ¿y ustedes qué o cómo, no? Y entonces él ya explica toda la historia de la casa de los Canterville y pues resulta que para poder bien morir tienen que rezar por ellos porque no rezaron por ellos. Y entonces ella, Virginia Otis, la más pequeña de la familia americana que se acababa de mudar, es la que va a ayudar a bien morir a estos fantasmas de la casa de Canterville. No me quiero ir sin hablar de mi favorita de todo el mundo que descubrí hace poco. Ay, es verdad, una es muy lindo épica personaje. árabe, se llama Princesa Fátima, mujer guerrera, es una épica árabe, el nombre es Fátima, por supuesto, digamos en cristiano, es Dat al-Imah. Esta obra trata de una niña que es separada de su tribu. Después se convertirá en guerrera para sobrevivir en esa otra tribu, tendrá que luchar contra su tribu original, se va a cambiar de bando, por supuesto, y va a ser esa mujer que, a pesar de todas las cosas horribles que le ocurren, se casa, le va mal, tiene un hijo y se lo separan, va a seguir adelante, va a seguir luchando, va a hacer todo lo posible por mantenerse al margen de todo. Épica árabe, Dat al-Imah, la princesa guerrera Fátima. Qué maravilla. Y a ver, mi querido Juan Carlos, no nos podemos ir de este programa sin hablar de una de tus heroínas favoritas. Y esa es Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Esta niña que va cruzando por este país, bueno, además cae en este, pues, como mundo muy, muy fantástico, porque Alicia es una niña traviesa, y Alicia era una niña que tenía sueño, y era una niña desobediente, y de repente se encuentra con todos estos personajes fantásticos, hasta que se topa con la Reina de Corazones. Y aún con la Reina de Corazones, ella sabe salir adelante, porque a veces porque tiene buena suerte, hay que decirlo, pero también porque es una niña muy inteligente, es una niña astuta, es una niña empática, y tiene no solamente esta inteligencia intelectual, sino tiene inteligencia emocional, Juan Carlos. La más aclamada del cine en la actualidad sería Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre. Creo que es el gran referente que tenemos en la actualidad, hoy, claro. Pero ya se nos acabó el tiempo. Hay que buscar heroínas en la literatura, en el cine y también en la vida real. Despedimos el programa. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Quiero agradecer al equipo de guiones que están haciendo muy, muy buen trabajo. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Nos seguimos escuchando. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer también a todo el equipo de producción por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum.
Nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real.